Si usted analiza la Biblia, descubre que todo lo que Dios pide en la revelación de la Escritura y todo lo que configura finalmente nuestra salvación, entre otras cosas, es el sentido de consecuencia, que uno sea consecuente con las posibilidades de la vida que uno tiene. Sentido de consecuencia es que uno no contradiga la vida, que lo que uno haga no vaya en contravía de lo que por principio existencial se debe dar. Y una de las cosas que mejor define esa demanda de Dios a los seres humanos es el hecho de que Dios piensa que todo ser humano se merece lo mejor y todo ser humano se merece una vida digna. Y cuando hablo de vida digna, no es solo una vida basada en cosas que se logren, cosas materiales. Hablo de una vida en paz, una vida estructurada de una manera positiva, que yo experimente todo el tiempo las características del amor de Dios, de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios en relación conmigo. Entonces, cuando yo vivo así, supero el pecado. Pero cuando yo no vivo así, vivo metido en un ambiente equivocado, cometiendo errores, e insisto, siendo inconsecuente, viviendo a espaldas de mi propia realidad, haciendo cosas que me dañan, quitándome posibilidades existenciales en términos de quitarme la vida aquí, que a veces no se hace pegándose un tiro, sino viviendo como a veces vivimos, al revés de lo que debiera ser. Por ejemplo, problemas de carácter. Una persona que viva malgeniada todo el tiempo, esa persona no se da cuenta cuántos años se quita de vida. Y ese sentido de consecuencia usted lo ve en el texto de la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Miren lo que es una vida consecuente con lo que Dios es, con lo que Dios piensa, es decir, con lo que debiéramos ser nosotros. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fíjense ustedes esa cosa así como tan sencillita, y con eso se está resumiendo una vida auténticamente cristiana, acorde con lo que Dios piensa, por tanto, con una absoluta consecuencia. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mire que de fondo, teniendo en cuenta que Dios es bueno, todo lo que Dios ha querido hacer es bendecirnos la vida. Ser consecuente es vivir en ese territorio de la bendición. Ahora, nosotros hemos malinterpretado el criterio de bendición o el término bendición, porque pensamos que bendición son cosas que Dios nos da.
Y no entiende la gente que bendición son muchas cosas en términos de vivencia. Bendición es, por ejemplo, poder despertarme y descubrir que estoy vivo. Eso es una bendición. Bendición es el aire que puedo respirar. Bendición para mí, de las bendiciones extraordinarias que percibo yo, Dios me ha dado, es vivir en este país hermoso. Colombia es un país hermosísimo y eso es una bendición, es un privilegio. Bendición son las personas que tengo alrededor. A veces bendición son las situaciones difíciles que me abren los ojos para ver las cosas de la vida que debo aprender a ver y a tiempo salvarme de cosas que podrían destruirme. Es decir, la bendición se expresa en tantas cosas, en tantas áreas, porque todo es bendición. Todo lo que viene de parte de Dios es bendición y fuimos llamados a heredar bendición. De modo que si eso es así, ¿cómo puedo vivir en términos de maldición? ¿Cómo puedo estar pensando que mi vida es una vida maldita? ¿Cómo puedo estar expresando maldiciones a todo tiempo? ¿Cómo puedo vivir refunfuñando de la vida todo el tiempo? ¿Cómo puedo ser agresivo y maligno con la gente que está a mi alrededor? Eso es lo que hace la inconsecuencia. Eso es inconsecuente. Cómo viviendo en condiciones tan buenas, yo vivo como un malagradecido. Yo vivo como una persona que todo lo que ve es malo, todo lo que vive es negativo y vive todo el tiempo sacándole los peros a las condiciones en las que de fondo debemos estar viendo la bendición de Dios con nosotros, porque fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, el escritor de esta carta toma algunas palabras del Salmo 34 y dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, eso no es pensando en el que puede, sino el que quiere. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Mire, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el texto que mejor configura la idea de la consecuencia es este. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? De modo que cualquier daño que nosotros recibamos es porque rompimos con el sentido de consecuencia. No importa lo que hagan contra nosotros, o no importa las circunstancias, ni las personas podrán hacernos daño. De modo que si terminamos dañados, es porque nosotros nos salimos del terreno de protección, nos salimos de la benignidad de Dios, nos salimos de la buena voluntad de Dios, porque estamos viendo la vida de una manera que Dios no quiere que la veamos. No deje que su vida se maldiga, o no maldiga usted su propia vida, porque usted fue invitado por Dios a heredar bendición. De modo que agárrese de esa bendición, sosténgase firme, creyéndole a Dios, y deje
que la vida se irá equilibrando, porque la vida está hecha compensadamente. Dios la hizo compensadamente. Y esa estructura compensada, equilibrada, es una cosa que guarda consecuencia con el propósito de Dios. Si usted se sale de esa consecuencia, se vuelve inconsecuente con su propia vida, entonces usted se pierde todo lo que Dios le ha dado. Y ese es el pecado. Ese es el pecado. Espero que abramos los ojos, porque es que uno nota en actitudes de los creyentes cosas que a veces ni siquiera en los inconversos, en muchos inconversos no se dan. Imagínense, creyentes maldicientes, creyentes no solo maliciosos, sino creyentes malos, crueles, injustos, mentirosos, fraudulentos, engañadores, es decir, tramposos. Qué inconsecuencia, ¿no? Y se dicen hijos de un Dios bueno, misericordioso, generoso, un Dios benigno, longánime, paciente, y vivimos a espaldas de ese Dios. Inconsecuencia. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los dos deudores? De cómo un hombre que tiene una deuda que no tiene con qué pagarla, ni siquiera trabajando 100 años podría pagar esa deuda, y podían castigarlo con la esclavitud o podían condenarlo a muerte o meterlo a la cárcel mucho tiempo. Y el Señor, con quien tiene la deuda, tiene misericordia, se muestra generoso, benigno y le perdona la deuda. Cuando creía que ya no tenía derecho a la vida, le perdona la deuda y se vuelve una persona bendecida, porque sale, imagínense, sin el peso de una tremenda deuda. Y cuando sale a la calle, al primero que encuentra es a alguien que le está debiendo algo que se le puede pagar, algo que no es tan grave como lo que le perdonaron a él, pero apenas lo ve, se le pone de frente y le dice: me pagas la deuda o te meto a la cárcel. Me pagas porque me pagas. Y los demás, al ver eso, van donde el otro señor y le dicen: no, mire, al que usted le perdonó la deuda, con alguien que le está debiendo mucho menos, se está comportando así. El hombre lo llama y le dice: usted no merece el perdón mío. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque usted no fue consecuente con lo que yo le di. ¿Cómo yo le doy un regalo como el que le doy y usted con alguien que está en unas condiciones de pronto menos difíciles que las suyas conmigo, usted no tiene misericordia? ¿Por qué usted no podría o esperar porque el otro le dice: déjame, espera, yo te voy a pagar? ¿Por qué no se dispone si quiere esperar? Y si hubiera sido consecuente, idealmente consecuente, dice: no te preocupes, no me debes nada, porque me han perdonado algo más grande a mí. ¿Cómo puedo decir que Dios ha tenido misericordia de mí? Yo no tengo misericordia de nadie. ¿Cómo puedo decir que Dios ha sido paciente conmigo y yo con todo el mundo me impaciento? ¿En dónde está la consecuencia de mi vida? Que Dios nos ayude. Cuando uno ha pasado por situaciones duras en la vida, una de las cosas que lo harían a uno consecuente con eso es que cuando ve a alguien pasando por situaciones duras, uno se vuelve solidario. Esa es la experiencia. Esa es una de las virtudes que tiene la gente que vive en condiciones muy limitadas, la gente muy pobre.
La gente muy pobre es muy solidaria. Muy solidaria. ¿Por qué? Porque la ha saboreado, porque sabe lo duro que es. A veces uno ve que no es así, la gente no es así. Y es como si le fastidiara encontrarse con alguien que está viviendo lo que en un tiempo la persona vivió. El Señor les decía a los israelitas en el desierto, o les decía cuando entraron a la tierra prometida, tengan mucho cuidado con el extranjero, porque ustedes conocen el espíritu del extranjero, ustedes conocen la aflicción del extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. De modo que muéstrense con el extranjero benignos y trátenlo como si fuera de la tierra, porque ustedes vivieron la aflicción de ser extraños en una tierra y fueron esclavizados. Bueno, respeten y cuiden al extranjero. Eso es consecuencia. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias por todo lo bueno que tú nos das. Gracias por todas las cosas válidas que nos concedes, por esta experiencia, Señor, que estamos aprendiendo a vivir, reencontrándonos con la vida generosa que tú nos has entregado y experimentando esta gracia tuya, Señor, que nos enriquece de tantas maneras. Gracias, Padre, porque podemos entender la vida y comprometernos con ella de una manera válida. Gracias, Padre, porque podemos caminar hacia la realización plena en este interés que has colocado en nosotros, que el apóstol Pedro define como amar la vida y ver días felices, de días agradables. Ayúdanos a encontrarnos en esa ruta válida, Señor, y danos el sentido de consecuencia que tú pides. Por eso en este momento te estoy reclamando la expresión de tu generosidad para con la iglesia, Señor, para con cada uno de los miembros de la iglesia que están malviviendo, Señor, afectando con actitudes inadecuadas los espacios grandiosos que tú has dado a la vida de cada uno de nosotros. Nos has llenado de espacios buenos, Señor, y no es justo que nosotros malignamente nos lo perdamos. Entonces, líbranos del poder del pecado, sálvanos de todo ese juego de inconsecuencias, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco todo esto. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.